Introducción. El niño que soñaba con imperios fue alumno del mayor filósofo. Domó un caballo que nadie podía montar. Creía descender de Aquiles y Hércules. Y a los 20 años heredó un pequeño reino y decidió que no era suficiente. Su objetivo era conquistar el mundo entero. Y casi lo consigue. Su nombre era Alejandro Magno. Su vida fue un relámpago que iluminó el mundo antiguo. En poco más de una década, este joven príncipe de Macedonia, movido por una sed insaciable de gloria, derribó el vasto imperio persa, lideró a sus ejércitos a través de desiertos y montañas hasta los confines del mundo conocido y forjó el mayor imperio que la historia había visto. No fue solo un conquistador, fue un visionario, un tirano, un libertador y un semidios en su propia mente. En los próximos 20 minutos, cabalgaremos junto a Alejandro y su legendario caballo bucéfalo. Seremos testigos de su genio táctico, de su ambición sin límites y de la trágica brevedad de su vida. Esta no es una biografía, es la crónica de la voluntad humana llevada a su límite absoluto. Capítulo 1. La forja de un semidios. Alejandro nació en el 356 a.C., hijo de dos fuerzas de la naturaleza. Su padre, el rey Filipo II de Macedonia, un genio militar y político brutal y astuto que transformó un reino bárbaro en una potencia militar. Su madre, Olimpia, una princesa mística y fervorosa que le susurraba al oído que su verdadero padre no era Filipo, sino el propio Zeus, y que descendía de los más grandes héroes, Aquiles y Hércules. Entre la ambición terrenal de su padre y las profecías divinas de su madre, la mente del joven Alejandro fue forjada. No fue criado para ser un rey, fue criado para ser un destino. Su leyenda comenzó a los 12 años, cuando domó a Bucéfalo, un magnífico caballo negro que nadie conseguía montar. Mientras otros veían una bestia salvaje, Alejandro percibió que el caballo temía a su propia sombra. Giró al animal para encarar el sol y lo montó con calma. Bucéfalo se convertiría en su compañero de por vida, un símbolo de su capacidad para dominar lo que parecía indomable. Capítulo 2. La educación de un rey filósofo. Filipo sabía que la fuerza bruta no era suficiente para gobernar un imperio. Contrató al mayor intelecto de Grecia, el filósofo Aristóteles, para ser el tutor de Alejandro. Durante 3 años, Aristóteles enseñó al joven príncipe no solo tácticas, sino a pensar. Le enseñó lógica, política, ética y un profundo amor por la cultura griega. Alejandro dormía con una copia de la Ilíada bajo la almohada, viendo en Aquiles no un personaje, sino un modelo a superar. Aristóteles plantó en él la curiosidad científica, el respeto por el conocimiento y la idea de que la cultura griega era superior y debía ser llevada al mundo. Esta educación moldeó un nuevo tipo de conquistador, un guerrero con el alma de un filósofo. Capítulo 3. El ascenso al trono y la unión de Grecia. En el 336 a.C., Filipo II fue asesinado. Con solo 20 años, Alejandro subió al trono. Sus enemigos, viendo a un joven inexperto, pensaron que era el momento de rebelarse. Fue un error de cálculo monumental. Alejandro actuó con una velocidad y crueldad aterradoras. Eliminó a todos los rivales al trono dentro de Macedonia. Después, marchó sobre Grecia. Cuando la ciudad de Tebas se rebeló, la arrasó por completo, vendiendo a sus ciudadanos como esclavos, como un ejemplo terrible para cualquier otra ciudad que osara desafiarlo. En menos de 2 años, toda Grecia estaba unida y sumisa bajo su mando. Ya no era el hijo de Filipo, era el hegemón de Grecia, listo para realizar el gran sueño de su padre, la invasión de Persia. Capítulo 4. El comienzo de la conquista, Asia Menor. En el 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto hacia Asia con un ejército pequeño, pero profesional y leal.
Su primer acto en suelo asiático fue visitar las ruinas de Troya y rendir homenaje en la tumba de su héroe, Aquiles. Era un acto de propaganda genial. No se presentaba como un conquistador, sino como el líder de una nueva guerra de Troya, vengando siglos de agresión persa contra Grecia. La primera gran batalla ocurrió en el río Gránico. Enfrentando a un ejército persa que lo superaba en número y que ostentaba una posición defensiva superior, Alejandro hizo lo impensable. Lideró personalmente la carga de su caballería a través del río, directamente contra el centro enemigo. Su audacia inspiró a sus tropas y destrozó la moral persa. La victoria fue total y abrió toda Asia Menor a su conquista. Capítulo 5. Enfrentando al imperio persa. La batalla de Isos. El gran rey persa, Darío III, finalmente reunió un ejército gigantesco para aplastar al joven macedonio. Los dos ejércitos se encontraron en Isos, en un estrecho campo de batalla entre las montañas y el mar, un terreno que anulaba la superioridad numérica persa. La táctica de Darío era usar su vasta caballería para flanquear al ejército de Alejandro. Pero Alejandro, anticipando el movimiento, usó una estrategia brillante. Fingió debilitar uno de sus flancos para atraer la carga persa, mientras él, al mando de su caballería de élite, los compañeros, realizaba una carga devastadora en diagonal, directamente contra el centro donde se encontraba Darío. El gran rey, al ver al demonio macedonio cabalgando directamente hacia él, entró en pánico y huyó, abandonando a su ejército, su madre, su esposa y sus hijos en el campo de batalla. La victoria de Alejandro fue absoluta. Capítulo 6. Gaugamela. La batalla que le dio el mundo. 2 años después, en Gaugamela, Darío hizo su última apuesta. Reunió un ejército aún mayor, con carros de guerra con hoces y elefantes, en una vasta llanura elegida para maximizar su ventaja numérica. Parecía una batalla imposible de ganar para Alejandro, pero el genio táctico de Alejandro brilló una vez más. Avanzó con sus líneas en oblicuo, creando una brecha en la formación persa, y como un rayo, lideró de nuevo su caballería a través de esa brecha en una carga suicida directa contra Darío. La historia se repitió. Darío huyó. El ejército persa, decapitado, se desintegró. Tras Gaugamela, las grandes ciudades del imperio persa, Babilonia, Susa, Persépolis, abrieron sus puertas. Alejandro era ahora, de hecho, el rey de Asia. Capítulo 7. Dueño del mundo conocido, Egipto y Persia. En Egipto, Alejandro fue recibido no como un conquistador, sino como un libertador del yugo persa. Los sacerdotes egipcios lo declararon faraón e hijo del dios Amón. Esta divinización reforzó su creencia en su propio destino sobrenatural. En la costa del Nilo, fundó la más famosa de sus ciudades, Alejandría, destinada a convertirse en el centro intelectual del mundo antiguo. Después, marchó hacia el corazón de Persia. En un acto controvertido, permitió que sus tropas incendiaran la magnífica capital, Persépolis, quizás como venganza por la quema de Atenas por los persas 1 siglo y medio antes. Comenzó a adoptar costumbres persas, a usar atuendos orientales y a promover matrimonios entre sus soldados y mujeres persas, soñando con un imperio sincrético, una fusión de Oriente y Occidente. Capítulo 8. El desafío final. La India. Pero la ambición de Alejandro no tenía fin. Creía que podía llegar al borde del mundo. Lideró a su ejército exhausto a través de las montañas del Hindu Kush e invadió la India. Allí enfrentó su desafío más difícil. En la batalla de Lidaspes, luchó contra el rey Poro y su ejército de elefantes de guerra. Fue una batalla terrible y sangrienta. Alejandro venció, pero su ejército estaba al límite. Cuando quiso seguir marchando hacia el este, sus tropas, por primera vez, se amotinaron. Exhaustos, enfermos y a miles de kilómetros de casa, se negaron a dar un paso más.
El hombre que había conquistado el mundo fue finalmente derrotado por sus propios hombres. Con el corazón roto, Alejandro aceptó volver. Epílogo: las heridas de la gloria y el legado inmortal. El regreso fue una odisea brutal. Alejandro lideró parte de su ejército a través del desierto de Gedrosia, donde miles murieron de sed y calor. Había llegado a los confines del mundo, pero el precio había sido inmenso. De vuelta en Babilonia, comenzó a planear nuevas conquistas, una expedición a Arabia. Pero su cuerpo, marcado por innumerables heridas de batalla y debilitado por el alcohol y el cansancio, finalmente cedió. En el 323 a.C., tras una breve enfermedad, Alejandro Magno murió. Tenía solo 32 años. En su lecho de muerte, cuando sus generales le preguntaron a quién dejaba su vasto imperio, susurró: al más fuerte. Fueron sus últimas palabras y una profecía. Su imperio se fragmentó inmediatamente en una serie de guerras brutales entre sus generales, los diádocos. Sin embargo, el verdadero legado de Alejandro no era su imperio territorial, que no le sobrevivió, sino su revolución cultural. Al llevar la lengua, el arte y la filosofía griegas hasta la India, destruyó las barreras entre Oriente y Occidente, dando inicio a la era helenística, un período vibrante de intercambio cultural que moldeó el mundo durante los siglos siguientes. No solo conquistó el mundo, lo conectó. Su vida, un meteoro de ambición y genialidad, permanece como el símbolo supremo de la búsqueda humana de la gloria, un recordatorio eterno de cuán lejos puede llegar un solo individuo cuando se atreve a soñar con lo imposible. Lloró porque no había más mundos que conquistar, pero en su corta y fulminante vida nos mostró que los únicos límites que existen son aquellos que nos negamos a cruzar.